Amén. Muy buenos días para todos. Es para mí un gozo poderlos volver a ver y saludar en el nombre del Señor Jesucristo y darles la cordial bienvenida a la casa del Señor, honrando la santa y bendita resurrección del Señor, que es nuestro interés mostrarle al mundo que Él vive en el poder resurrectivo y, como dijo el hermano Branham, a través de las edades. Él solamente se pudo probar en este último día, porque en el pasado nunca lo pudieron entender que Él vivía en el poder de la resurrección. Pasó por la edad del oscurantismo, como vimos allá, pero en Lutero, dice el hermano Abraham, estaba muerto, en Wesley estaba muerto, con los pentecostales había un rumor, pero solo William Branham lo presentó en el poder de su resurrección, cuando viniera la manifestación de su último oficio mayor, la forma del Espíritu Santo. Bien, vamos a dar un pequeño reporte, si gustan sentarse un momentito, hermano. Ya el hermano Enrique nos habló esta mañana un poquito sobre el viaje al Perú, con motivo de la muerte del hermano Segundo Peralta, en la cual ellos consideraban que nuestra ayuda era importante para ellos, pero era necesario ahorita, como podían continuar las cosas con ellos, dejar nuestra manera de que siempre hemos ayudado, siempre ser ayuda, pero nunca poner bandera en otro país, que ese no es nuestro interés, pero sí lo que podamos hacer por alguien, hacerlo lo mejor que podemos en beneficio de los hijos y de las hijas de Dios. Ya dio el reporte del hermano y esperamos que Dios siga ayudando, porque la partida de alguien que tiene, tiene la responsabilidad, como dijo el Señor Jesús, yéndose el pastor se desparraman las ovejas. Entonces hay ese caos y esa situación. Bien, hermanos, acabamos de ir a visitar a nuestro hijo Junior. Nos fuimos el 20 con mi amada esposa. Conocimos a nuestro nieto, ya estaba casi de 10 libras. Por Dios, si demora un mes, ya vengo es para casarlo. Un crecimiento muy rápido. Nuestro nieto, Archer, compartimos con nuestros hijos, solo que tuvimos una situación muy triste con mi hijo Henry y su esposa, pues no sabíamos a última hora que esperaban otro hijo, pero desafortunadamente a los 15 semanas tuvo el aborto y están muy constreñidos, muy tristes por esta causa, en cual pido que ustedes nos ayuden en sus oraciones, porque el que sufre, el que siente, el que vive la situación, es el que sabe el alcance del dolor y las cosas que produce las cosas. Así que ustedes, les ruego que nos ayude con ello, pues mi hijo está muy consternado y por ende ella también, pero esperamos que Dios, como le dije, Dios sabe el por qué y el para qué, y aprendimos algo, y ojalá esto sirva de escuela para muchos. No cuidarse en dietas de nacimientos es lo que produce caídas de matriz y todas estas cosas por falta de cuidarse. Los antiguos todavía siguen siendo más sabios. Importante que coman los 40 caldos de pollo, pero que tengan hijos a tiempo y no corriendo como si nada pasara y miren las consecuencias que sobrevienen cuando no se cuida el cuerpo. Pensamos que esa es una de las razones, ¿no? Entonces, por favor, que nos ayuden con sus oraciones por la restauración del ánimo de nuestro hijo y de mi nuera. Quiero decirle que tuvimos una cosa extraordinariamente sobrenatural con el hermano Bernabé García. Su condición era muy difícil. Los médicos que aún asisten al tabernáculo de Finis dieron su concepto, no le dan más de 24 horas de vida a él por la gravedad que tenía de su neumonía y su condición ya de mayor, pero al ser internado al hospital,
pues empezaron a ponerle lo que los médicos pueden hacer tratando de recuperar y hacer algo, pero todo el mundo negativo porque sabían que era imposible con la condición que él iba, de que él sobreviviera. Pero hubo algo que Dios hizo porque inmediatamente pidieron oración a todas las iglesias, allá su iglesia se puso en oración y ayuno, y pidieron a nuestras iglesias también que orásemos a todos por la salud de él, y Dios tuvo misericordia y escuchó el clamor del pueblo. Y vino y tuvieron que poner una tratomía, creo que es ese. Bueno, los científicos le abren aquí a uno para poder respirar por ese lugar. Y los que ya le ponen ese aparatico son pacientes terminales, o sea que ya no vuelven a su casa. Ya solamente lo ayudan porque la familia deciden desconectarlos y ya termina la vida de la persona. Y estaban en eso, la familia, pero el hermano Bernabé de alguna manera hizo saber de que no lo dejaran porque él siempre en su corazón dice, yo tengo que ver mi transformación en la venida del Señor. Ha sido su lema, yo lo he oído todo el tiempo decir eso, y se agarró y le peleó a la muerte y le peleó. Fuimos, lo vimos, yo logré hablar, él no podía hablar, pero con el pulso, si uno decía, me escucha, entonces él hacía fuerza y indicaba que sí, si reconocía a la persona también, de así entonces logramos hacerlo, ya salimos de allí un poco compungido en la condición como si una persona entubada por todas partes, con el estómago, alimentándolo con una manguera, pues eso es terrible, eso es peor que un carro en un taller, terrible ver una situación de esta. Entonces, ya al otro día, el hermano Junior, el yerno de él, Junior Eleazar, nos informa y dice, Dios hizo un milagro después de su visita, hermano Fabio. A mi suegro lo van a desconectar ya porque empezó a respirar normalmente. Y ya le quitaron eso. Y ya estamos esperando que él vuelva a su casa. Médicamente no se explican cómo fue las cosas. Y me encontré con el hermano Francisco Holguín también, que fue a visitarlo, porque él también estuvo en la instrucción en principio, el hermano Bernabé fue nuestro instructor en su ministerio. Ya llegó allá, pues iba también a visitar algunos lugares por ahí en Tucson y otros lugares, pero aprovechó primero ir a saludar al hermano Bernabé y también le reconoció que fue para él muy importante esa visita. Entonces, en este momento estamos esperando cuándo lo pueden regresar a la casa. Es algo que uno no, en 24 horas uno ve esos cambios tan solo Dios puede hacer estas cosas. Bueno, nos vinimos y salimos para llegar aquí como a las 10 de la noche, pero resulta que se dañó el avión que íbamos a salir en Houston y pasaron para el otro día. Muchos se quedaron y salió un vuelo a la 1 de la mañana, otro para Colombia, llegar aquí a las 5 y 6 de la mañana, entonces nos vinimos en ese. Llegamos en la mañana porque tenía ayer un compromiso con el vicepresidente, con uno de los candidatos a la presidencia, el doctor Humberto de la Calle, la doctora Clara López, el aspirante al Senado, el magistrado Rafael Ballén y desde luego nuestro querido amigo hermano Eduardo Martínez, el hermano en la carne de la hermana Cecilia Martínez. Él ha sido el puente para que escucharan nuestra posición de nosotros, qué pensamos de la paz, porque ellos están trabajando en la construcción de la paz y en todo lo que tiene que ver con esto, con el gobierno. Pues el doctor estaba listo para venir y se dio cuenta de que era cierre de campaña y no pudo llegar el doctor Humberto de la Calle, pero la autora sí vino con ese. Y tuvimos 4 horas de diálogo, fuimos a comer, les expliqué que la paz no se iba a lograr
Les hablé de Isaías 3, cómo Dios iba a quitar iba a quitar todo y lo iba a entregar en manos de los muchachos. Por la ira de Dios que está por caer sobre la tierra, le hablé de los juicios venideros, le hablé de la posición de la mujer fuera de orden y todas estas cosas, pues. Cuando terminé de hablar, me dice la doctora Clara, dice, pastor, siento escalofrío en el cuerpo de oír lo que usted me ha dicho. Pero no refutó. Y él dice, mire, lo peor que hicieron fue haber sacado los símbolos del cristianismo, ahí estaba, porque ahí está el del magistrado Bellén, de las cortes, del Congreso, de la presidencia, de las escuelas, de los colegios, el crucifijo y la Biblia y todo, esa es la maldición más grande. Entonces yo vi que la autora empezó a rebujar su carterita y cuando saca un crucifijo, yo, pero yo cargo el mío, me dice. Muy amable, muy sencilla dama. Realmente me admiró su sencillez para ser una persona tan ilustre como es ella, alcaldesa de Bogotá, que fue y todas estas cosas. Pero nos escuchó con tanto cuidado y todo, y el mismo magistrado dijo, no puede ser. Y él me regaló un libro, La crueldad de las guerras. Y me dijeron, y si el doctor de la calle quisiera hablar con usted, nos da otra oportunidad, dice, de las que quieran. Y ya estábamos almorzando en Castilla cuando empiezo a hablar de la simiente de la serpiente. ¡Ay, Señor! ¿Cómo? No refutaron nada. Realmente, dice ella, uno no conoce nada. Pero usted cuando tenga la oportunidad de ayudar a alguien, pero claro, siempre que usted vea el ambiente para hablar. Porque hay mucha gente imprudente, en lugar de ganar, cierra las puertas. Uno tiene que saber que cuando se abren puertas, entrar uno y poder hablar las cosas. Y bueno, quedamos de buenos amigos. Voy a ver si de pronto viene a uno de los cultos. Todavía esperamos. Y hay un fenómeno que me contó el hermano Eduardo Martínez. Dijo, mire, las encuestas que llevan internas ellas. Yo vine a hablar con usted hace 8 días. Usted oró por eso. ¿Sabe que ya subimos al 47% de posibilidades? Me dijo, ¿quién es usted? Un sasaimero, le dije yo. Me dice el magistrado, yo tengo fin que sasaima tuve también. Y bueno, pusimos, salimos ya de otras cosas. Pero si Dios nos escucha, dije, si el doctor pone esto en manos de Dios, y le mostré a la Escritura, de que él confía en Dios, dice, si es un conciliador, como dice Mateo 5:8, bienaventurados los que procuran la paz, los que procuran todo, porque serán llamados hijos de Dios. Yo creo eso, dijo la doctora. Por eso me dijo, si usted hablara con el doctor, le daría oportunidad. Si viene, pues ayer no podía porque era cierre de su campaña, entonces no lo sabía y por eso tuvo que decirle que no podía asistir. Pero bueno, ya al menos se fueron con la historia del profeta, con la tarjeta de nuestro tabernáculo y esperemos resultados. No me pidieron votos. Aterrada la manera como están comprando los votos cada candidato. Por 20,000 pesos se está vendiendo la gente. Dijo, hay cosas, le dije, los principios, los valores de un cristiano ni se les ocurre porque esos no son negociables con nadie. Digo, sí, tiene razón, dice, necesitamos hombres como ustedes. Sí, pero son tan escasos que en los días de Noé solamente una familia entró, le dije yo, los días, y dijo, así de escasa es la cosa, sí, la corrupción es tanta, pero aterrada ella misma, asustada de la corrupción desde lo máximo
hasta el barrendero de las oficinas. Dice, porque esa es la Escritura. Hoy es el día de la corrupción. Y si algo está corrupto es porque está muerto, y si está muerto Dios lo va a enterrar con la bomba atómica. Hablamos un poquito de los misiles que tiene preparado Rusia, los invencibles que sacó ahorita. ¿Cómo? ¿Esto va a pasar? ¿Esto va a ocurrir? Sí. Ese angelito lo tiene allá Putin, el Señor, para vengar todo lo que hacen desde allá arriba. Yo le hablé descarnado, dice, como no tengo ni interés, ni estoy aspirando a un puesto, pues tengo derecho a hablar. Y después le hablé de la caída de Estados Unidos porque acaba de morir la gracia para América con la muerte de Billy Graham. Y dijo el hermano Branham en el mensaje la señal. Simbolizaría las tres etapas por las que nosotros hemos pasado. Simbolizaría las tres misericordias de Dios. A través de Martín Lutero y Pentecostés, Martín Lutero y también Wesley y los pentecostales, fueron las tres misericordias. Las tres etapas de la jornada, las tres etapas de la jornada de lo Israel, los tres mensajeros a Sodoma simbolizarán todas esas tres cosas diferentes. Simbolizaría el ministerio de hoy, tiempo presente, hoy es tiempo presente. Simbolizaría el mensaje de Billy Graham de la gracia para el mundo. Entonces, ¿se fue la gracia? Hace 8 días, ¿cuánto es que murió este hombre? Dije, para América murió la gracia, con la muerte de Billy Graham. De la gracia para el mundo. El de Oral Roberts como el poder para el mundo, pero de la presencia de Jesucristo como la última señal para el mundo, está con nosotros. El mensaje del séptimo ángel. Porque Sodoma recibió su última señal, la iglesia espiritual, los que fueron sacados, recibieron la última señal antes que el mundo gentil fuera quemado. Jesús dijo, así será en la venida del Hijo del Hombre la misma cosa. Entonces estamos en la mera escena del orden del descenso del Señor. No hay duda que estamos en ese tiempo. Entonces les leí eso, también les hablé. ¿Cómo así? Entonces me dice la autora, dice, yo estudié y me crié, yo soy sobrina del presidente Alfonso, su abuelo era Alfonso Pumarejo, Alfonso López Pumarejo, pues usted sabe, personaje muy importante de la nación. Y dice, yo me eduqué allá, me hice profesional, me vine para acá, me involucré en la política y me costó todo lo que él haya y lo que quiere hacer. Dice, pero qué cosa tan difícil es estar uno metido en ese círculo. Dice, me metí en esto porque conocí la corrupción dentro del gobierno. Uno por fuera oye solamente los periódicos y las mentiras de los noticieros, qué cosa, cada más noticiero tiene sus amigos allá. Y el uno dice sí, el otro dice, la única verdad dice no es sino una, Jesucristo le dije a usted. Él sí no nos miente a nosotros con sus cosas. Bueno, entonces quedamos aquí. Por último, el hermano Enrique tocó un poquito esta mañana. Se está levantando un espíritu que está atacando la iglesia con un hombre de África que llaman Cacú, que se hace pasar por el octavo, que después de William Branham él sigue, y rompió la Biblia. Él está redactando su propia Biblia, vive no sé con cuántas mujeres. Bueno, es terrible. Y lo primero que ese espíritu acoge a la persona los pone agresivos contra nosotros. Tengan cuidado porque dijo el hermano Branham, desde el momento que alguien diga una sola palabra que esta es obra del diablo, será el pecado imperdonable. Porque esta obra no fue William Branham, esto es lo que el Espíritu Santo hizo. La dispensación del Espíritu Santo es esta. Así que tengan mucho cuidado con su argumento porque ni cargan Biblia para sustentar, solo argumentos. Y que él redactó ahorita una que Dios le dictó, pero yo creo que esta fue la que Dios le dictó a Juan y a los 40 hombres que le escribieron.
Entonces no se dejen engañar, porque mire, hermano, el engaño va a ser brutal. El que no es, se lo va a arrastrar eso. Dice la Escritura en Mateo 24. Y quiero tomar el extracto porque como pastor es toda la obligación de poner alerta a las ovejas. Dice la Escritura Mateo 24, 4 al 5. Y luego dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. No es que lo intentarán, los engañarán. Verso 22, dice el Señor, de este mismo capítulo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, sea el ungido, y mira, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Es que no vienen con cosas, traen con cosas que lo deja usted abismado. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mira, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este es el ministerio del Hijo del Hombre, el ministerio del Espíritu Santo en la tierra, profético. En el cielo es Hijo de Dios, en la tierra es profeta. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán ¿quiénes? Los ciegos o las águilas. Te párese donde Dios lo ha dejado y no admita lo que dice la Escritura. Si alguien no viene conforme a la doctrina, no le diga bienvenido ni lo deje entrar a su casa. Si no quiere ser perturbado, ¿para qué? ¿Para qué me voy a meter donde hay gripa cuando puedo evitarlo? Y dice el hermano Branham, ya para cerrar y entrar a nuestro pensamiento. Satanás atacó la palabra. ¿Qué es lo que atacan ellos? La Biblia y el mensaje. Usando el razonamiento, a todos le puede encontrar lógica. Solo con el sentido común. Y tuvo éxito con Eva y siempre lo usará. El razonamiento humano lo saca del camino y solo hay un pecado, es la incredulidad. Satanás es una persona astuta y atractiva. Salirse de la fortaleza, la palabra es muerte segura. Así dice el Señor. Isaías en el templo no podía depender de Usías. Tuvo que ir al templo y tomar su decisión para ir por el Señor, por los ángeles, con 6 alas cubiertas su rostro, y entonces la visitación que tuvo Isaías. Pero Dios nos hace ver que el ataque es directamente a la palabra. Y a uno le duele, gente preciosa, amada. ¿Por qué? Porque nunca, como decía el Espíritu Santo, nunca han entrado, se acostumbran solamente a lo que oyen en el culto y nunca van a escudriñar en su casa. Nunca oyen las cintas del profeta, nunca se pone a hacer un estudio personal. Bueno, mi salvación, ¿cómo está? Voy a mirarme en el espejo. ¿Cuántos saben que la palabra es el espejo? Y el espejo le dice a usted cómo es. Entonces todos tenemos, no se acostumbre solamente al esfuerzo que hace el ministerio. Usted debe poner su parte. Para cuando le lleguen, tenga usted las bases. Primero yo le dije a un hermanito, dice, muéstrame el ministerio de él en la Biblia. Porque el mío sí está en Malaquías 4, Apocalipsis 10, ¿dónde está el de su ministerio? No, es que es por revelación. Dije, ¿por revelación? Esa fue la revelación equivocada
que Satanás dijo con Eva, torciéndole la palabra. ¿De dónde un profeta trae el mensaje de otro profeta? Están muy lejos de la realidad. No tenemos la verdad y ustedes son diablos. Bueno, digan lo que quieran, pero el Hijo de Dios sabe dónde está parado y en quién ha creído. Entonces, mi deber es ponernos en advertencia, orar por estas preciosas criaturas, nada en contra de ellos, nacieron para eso. El que tiene que ser engañado nació para ser engañado. Pero que el Señor le advirtió, ojo, si lo engaña es porque es bobo, porque también se mete a una entre los escogidos, tratarán de engañar a una a los que rechácelo, dijo el Señor, tan pronto como pueda, porque Satanás es astuto y sabe cómo envolverlo a usted. Bien, hermanos, eso era lo que quería reportarles. Bueno, vamos a tomar 25 minutos nada más de la palabra para no retenerlos demasiado. O 35 o 45, yo no sé. No, vamos a guardar el orden de las cosas para que así Dios nos ayude. Vamos a poner de pie y orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Amado Dios y Padre eterno en cuya presencia estamos. Como dice tu palabra, el corazón te deleita con las grandezas de tu palabra y nuestros labios confiesan lo que hay en nuestro corazón, Señor amado. Bendícenos en esta mañana de una manera especial, tomando, Señor, la porción de la palabra sin nada para nuestro beneficio. Ya tomámosla en la mañana en la enseñanza, ahora en el culto general, Señor, que podamos recibir esa doble porción, Señor amado. Que tú te agrades a tal grado que todos salgamos diferentes de lo que entramos por estas puertas y vayamos con una renovación de fuerzas espirituales para continuar, porque sabemos que los días que vivimos no son buenos y que vivimos en tiempos peligrosos, Señor amado. Pero tú eres nuestra protección, nuestra ayuda, nuestra daga, nuestro todo en todo. Si confiamos en ti, siempre estaremos correctos, Señor amado. Así que bendice tu palabra y por los que la oímos, circuncida mis labios, Señor, para vocear tu palabra, para que la honra, gloria, alabanza y adoración sea única y exclusivamente para ti y el beneficio sea dado a cada uno de tus hijos. Lo pido con acciones de gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ir a dos escrituras en esta mañana ya para ir cerrando lo que empezamos con la peluca, la cabeza, la peluca. Hoy vamos a tratar un poquito acerca del rostro. Cuando les hablé de la venida de la nube el año 63, pues casi se caen de la mesa de ver la peluca de juicio sobre la tierra. Apocalipsis, capítulo 1, del verso 11 al 17 vamos a estar leyendo, dice el Señor. 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y de su rostro era como el sol, y como cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no tema, yo soy el primero y el último. Vamos a ir a otra escritura, estamos Mateo 17. Dice el Señor en su palabra. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol,
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo, Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para mí. Mientras aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia a él hoy. Que Dios añada la bendición a la lectura de su palabra y nos ayude a comprender el contenido, es nuestro ruego en esta mañana. Pueden sentarse, amados hermanos. En esta mañana ya dejamos la vez pasada lo que el Señor nos enseñó acerca de lo que era, salió de su boca una espada de 2 filos, lo que representan los siervos, las muchas aguas. En este tiempo en esta mañana vamos a mirar la última parte que es el rostro, y lo último, lo más glorioso. Cuando él vio estas cosas, se postró a sus pies y cayó como muerto. Eso tiene un significado muy importante para nosotros. Dice el Espíritu Santo en la página 99 de la Visión de Patmos, por los que tienen este libro, lo pueden ir y mirar allí, para sentar las cosas que hemos venido hablando. Entonces tenía en su diestra 7 estrellas, que ya sabemos por lo que se enseñó en los 7 sellos, los 7 mensajeros, que representa la plenitud de los gentiles y forma el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahora tomemos su rostro. Y dice, de su boca salió una espada aguda de 2 filos y de su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y luego pasa a Mateo 17, al escritura que leímos. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Une Mateo 17 con Apocalipsis 1. Y dice sobre esto el Espíritu Santo. Él fue transformado. ¿Qué hizo él? Él mismo se transformó a su día final o día venidero. Entonces, si hubo una transformación de hace 2000 años al día final, entonces vamos a ver que tenía que haber un misterio que lo representara en su aparición para poder ver su venida. Y el evangelismo del tiempo final, dice el hermano Branham, hoy está el Espíritu Santo en su aparición aquí, probándose que está vivo, probando como el mismo ayer por los siglos, y mostrando que esto que se está haciendo es la presencia de Él todo el tiempo desde Pentecostés, pero que estuvo atado por las denominaciones y hasta ahora fue suelto para revelarse a su pueblo. ¿Para qué? No solamente revelarse, sino para sellar su obra. Nosotros somos el sello de la obra concluida del Señor. Y dice el Espíritu Santo. Entonces se transformó al ministerio del último día. Es el último día, es donde aparece la gran montaña o lo que nosotros conocemos la pirámide. Y arriba, donde está el ojo, que es la edad de la palabra, la edad eterna, la edad de la adopción. Entonces Jesús cuando fue adoptado es cuando llegó a su clímax. Y fue cuando Pedro dijo, pues hagamos 3 denominaciones, una para Moisés, otra para Elías y otra para él. Fue cuando Jesús dijo, no Señor, aquí no hay sino una autoridad, es el que fue adoptado, a él oíd. Entonces dice, ahora observen solo unas cuantas horas antes de eso. Jesús había hecho esta cita acá atrás en el otro capítulo. De cierto digo que algunos que están aquí, ¿cuántos saben lo que voy a decir? No iban a haber muerte. Porque ellos creían que Juan no iba a morir, iba a estar hasta que Jesús volviera.
no era que Dios lo iba a llevar en el Espíritu hasta este día, porque él tenía que recibir el desarrollo del tiempo de los gentiles, que fueron las 7, la plenitud de los gentiles, que fue las 7 edades de la iglesia. Muy bien. Dice el Señor, algunos están aquí que no probarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. No al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. ¿Es correcto eso? Pregunta el Señor. Y él tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, los 3 testigos, porque en el Antiguo Testamento toda palabra costaba por 3 testigos, y lo llevó a un monte alto. Entonces allí había una anciana bautista y profetizó de la presencia de los 3 espíritus de Elías, Moisés y Cristo, conforme el monte de la transfiguración. Y lo dijo así el mensaje del profeta, página 7 del mensaje, la revelación de Jesucristo. Dice así. Antes de eso, una mujercita se paró en la reunión, una mujer bautista llegó allí sin saber qué podía hacer. Y ella estaba parada en medio de la reunión y el Espíritu Santo descendió sobre ella y empezó a hablar en lenguas, una mujer bautista de la primera iglesia bautista de Shreveport, y después ella no sabía lo que había hecho. Y antes de que ella pudiera decir algo, el Espíritu Santo dio la interpretación, dijo, así dice el Señor, dentro de 3 meses estará el Espíritu de Moisés, Elías y Cristo ministrando en este tabernáculo. Branham, allí aconteció perfectamente. Lo que vieron en el monte de la transfiguración, ahora era ministrado en el tabernáculo Branham. Otra perlita, página 39. Déjenme asusten. Si uno se asuste porque algo pasó, ¿cierto? Dice el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo es que el Evangelio regresa a los judíos? Mire, el empalme. Y aquí entra ahora Apocalipsis 11. Ahora, ¿cuándo es que el Evangelio regresa a los judíos? Cuando el día de los gentiles haya terminado. Ya vimos ahí, estamos bajo el 4º sello, estamos bajo las 3 etapas del ministerio de William Branham, y que no puede entrar esa 3ª etapa de desarrollo completa hasta que no entre el último. Además de esto, hasta que el Concilio Mundial de Iglesias no empiece a interpretar el boicot. Cuando eso venga, dijo el profeta, lo que han visto temporalmente, lo verán en plenitud desarrollado. Pero eso no le corresponde a nadie más, a él, porque él tiene que probar a Jesús resucitado. Y si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, ese mismo Espíritu tiene que producir los mismos resultados. ¿Cómo es que no vamos a entender nuestra Biblia? Algunos están aquí que no probarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Dice el Señor. ¿Cuándo es que el Evangelio regresa a los judíos? Cuando el día de los gentiles haya terminado. El Evangelio está listo para regresar a los judíos. O yo pudiera, si yo solamente les pudiera predecir a ustedes una cosita que está a punto de suceder aquí mismo. Ven, en ese mismo día, ven, está a punto de suceder. Lo veremos en la edad de la iglesia. Y esta gran cosa que está por suceder abarcará hasta Apocalipsis 11. Que es donde aparece William Branham, Moisés y Elías. 2 testigos en medio del Dios de la tierra. ¿Era el Dios de la tierra? ¿Trajo ardillas de existencia? Como Adán podía ponerle nombre a lo que quisiera. ¿Sí o sí? Estén seguros, no que de pronto no es así. Entonces, ¿cómo es?
Usted tiene que estar seguro que si usted es un amén, es porque así es. Así sea, así es. Dice el Señor. Abarcará hasta Apocalipsis y tendrá que ver con aquellos dos profetas, Elías y Moisés, regresando a los judíos. Estamos preparados para ello. Aleluya. ¿Se incluye él o no? No dijo, están preparados. Estamos preparados para ello. Amén. Todo está en orden. Listo. Perdón, hermano. Este mensaje de los gentiles, así como los judíos se lo trajeron a los gentiles lo llevarán de nuevo a los judíos y el rapto vendrá. ¿Cómo entró el evangelio a los gentiles? Por un mensajero, que fue Pablo. Cuando los judíos, los ortodoxos, lo rechazaron, que fue traslape entre los judíos y nosotros los gentiles, fue la iglesia ortodoxa. Entonces dijo, ahora me vuelvo a los gentiles. Y fue cuando empezó a poner el fundamento. Yo como perito arquitecto. Ahora se cierra el ciclo de los gentiles y William Branham dice, el mismo evangelio que nosotros recibimos como el sello del Espíritu Santo es el mismo evangelio que tiene que recibir los 144,000 porque es el mismo sello, el mismo Espíritu Santo. Muy bien, ahora recuerda. Él derramará sobre la casa de Israel su espíritu, que el mismo Espíritu Santo que nosotros hemos conocido acá, después de aquella gentil se haya ido, lo conocerán los judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Otra perlita por aquí. Página 51. ¿Cuántos han leído? Yo me leo este libro, los sellos y la Biblia. Es que, hermano, que si ya se leyó Corinto ya, es que yo tengo 700 libros. Bendito sea Dios que pude leer todos los libros. Yo no tengo tiempo sino para comer, oír esto y para el trancón en Bogotá no tengo más tiempo para más. Pero si yo escucho la cinta del profeta, yo me pongo mis audífonos, me voy en el avión, escucho, por donde sea. Hay cosas más deliciosas que oír al Espíritu Santo por boca del profeta. El alma se enternece, uno viene compungido con Dios. Dice, así que ellos regresarán, Moisés y Elías, y serán matados. Ya murieron y los van a matar. Y si Moisés y Elías regresan y tienen que ser matados, ¿por qué duran el regreso de William Branham? Si son los tres los que tienen que estar ahí. Bueno, mi hermano, ¿y cuándo regresa? Ese sí no es problema mío. Mi problema es creerlo. Pero ¿cómo y cuándo? Ese no es mi problema. Es entre Dios y Él. Así que ellos regresarán y serán matados. Y quedarán en la calle espiritual llamada Sodoma, donde nuestro Señor fue crucificado. Jerusalén, ellos predicarán a los judíos y herirán la tierra y cerrarán los cielos y así por el estilo. ¿Ya vieron usted qué es lo que va a hacer el sexto sello? Y al fin del ministerio gentil, cruzará y se conectará con eso. Así que William Branham es el puentecito, la conexión con eso. Y los gentiles se irán a casa y ese ministerio continuará. Ahí será la ruina de todas las cosas. Las 2/3 partes de la tierra cayó y todo lo demás, cuando esos cadáveres queden en la calle por 3 días, observen qué clase era. Es el último rato que va a haber Israel. La levantada de Moisés, Elías y los 100
porque los 144,000 tienen que morir por el testimonio, como sus hermanos que murieron durante las dos días, los 2000 años de la edad gentílica. Los que dieron su vida por el testimonio. Dice el Señor, dice, va a ser como la fotografía que yo recibí de Sudamérica, cuando mataron a aquel misionero pentecostal y a su esposa. Así que lo que viene es lo más sublime para nosotros. Para el mundo es lo más terrible, pero para nosotros es la edad de oro. Es lo máximo que nos puede creer, es recibir al Señor, irnos con Él, estar en las cenas, mientras aquí está esto en una trifulca, bajo Moisés y Elías, nosotros estamos con nuestro Señor en la mesa, enjugando en nuestros ojos, no llore más, entre al gozo de su Señor. Todo ha terminado. Vale la pena vivir este mensaje. Por eso dijo el profeta, dijo, si usted nace de nuevo, el mundo está muerto y usted está enamorado de Jesús. Mire, fíjense, ¿qué vino primero? Hoy yo puedo detenerme aquí, tengo que hablar de esto. Mire, ¿cuál fue la primera cosa que ellos vieron? Ellos llevaron a Jesús a un monte alto y Él lo llevó a ellos. Y Él fue transfigurado delante de ellos, transformado. Su ropa resplandeció como el sol en su fuerza. Y le aparecieron Moisés y Elías. ¿En qué forma viene el Hijo del Hombre ahora? Los primeros que aparecerán serán Moisés y Elías. Ahora, fíjense, antes de que Jesús regrese a la tierra. Ahora, nos estamos adelantando por el espíritu de Elías. Regresará a la tierra y tornará los corazones de los hijos a los padres, que es lo que tenemos ahora. Este mensaje. La Biblia lo dice así, Jesús lo vio aquí, los apóstoles lo vieron aquí, el orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado. Por eso el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y en vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora Jesús solamente lo vamos a recibir en estado glorificado en el aire. Y usted tiene que ser transformado con un mismo cuerpo idéntico a Él. Entonces conoceremos las cosas como Él las conoce, seremos como Él. Somos coiguales. Él ha de ser glorificado y ha de regresar. La primera cosa, antes de que lo vieran a Él, era que Elías, en otras palabras, antes de verlo a Él, ¿a quién vamos a ver? A Elías. Estoy en la página 100 de este mensaje. Era Elías. Y después, Moisés. Israel retornando, los guardadores de la ley. Y entonces, el Hijo del Hombre glorificado, aleluya. ¿Ven ustedes el orden de su venida? El espíritu de Elías o el testigo de la última edad de la iglesia. ¿El testigo de qué? Porque esto se transformó para el último día. Todo está alrededor de William Marion Branham. Ven, viniendo en poder para manifestarlo a Él. Ya vino en la forma del Espíritu Santo, lo demostró Él que Él estaba ahí. Dio poder el Espíritu Santo allá sobre tal hermana, allá está la luz. No dijo el cuerpo de Jesús, el Espíritu Santo, porque dijo el hermano Branham, todo es igual como cuando Jesús estuvo en Palestina, excepto su cuerpo. Así que somos la gente más privilegiada de la tierra. Entonces, 144,000 judíos viniendo a reunirse en el monte Sinaí, donde Israel misma ha llegado a ser
una nación. La nación más antigua en el mundo, la bandera más antigua en el mundo, tiene su propia nación, su propia bandera, su propio ejército, su propia moneda y todo lo demás. Es uno de los miembros de las Naciones Unidas porque es una nación. Jesús dijo que nunca sería desechado hasta que todas las cosas fueran cumplidas. Y una de las cosas que le pedí a la doctora Clara es que le dijera a nuestro presidente: nunca se vayan en contra de Israel. No nos vaya a traer la desgracia de Venezuela. ¿Cómo así? El que bendice a Israel es bendito, el que lo maldice. ¿Es eso? Ay, no sabíamos eso. A mí me pasan unos chicharrones, bueno, pero si le toca a uno, ¿qué vamos a hacer? Dijo el hermano Abraham, si no hay otro, me tocó a mí, pues escúcheme. Entonces 144,000 dice, los misterios de cómo ese grupo de judíos perseguidos por donde quiera y apartados y corridos y echados como la iglesia a través de las edades de rechazo. Y sin embargo Jesús dijo, cuando veáis la higuera florecer, esa nación volviendo a ser una nación nuevamente, el tiempo está a la mano, aún las puertas. En un día Israel nació. Esta mañana lo vimos cuando fue declarada en las Naciones Unidas en un día. Ya Israel es institucionalmente. Solamente falta ser reconocida por el Señor, pero esa basada en la mitad de las 70 semanas de Daniel. Pero en lo demás dijo, ojo con la higuera, porque la higuera es una señal de que esto se acabó. Y ya se cumplió porque las Naciones Unidas ya la reconocieron. Solo que a Jerusalén no la pueden reconocer porque Dios dijo cuándo la iba a reconocer. Por ahora siguen peleando por él, dijo el hermano Abraham, una tierra de nadie. Muy bien. De cuando veáis la higuera florecer, esa nación volviendo a ser una nación nuevamente, el tiempo está a la mano, aún a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este linaje, este mes cumple, ¿cuántos? 70 años de que el general Envy. Sí, bueno, estoy muy enterado de esto en cuanto a fechas, porque hay dos cosas que me olvidan, las fechas y las deudas. No, mentira yo. El pueblo, dice el Señor, este linaje, este pueblo no pasará. Hitler trató de matarlos, Mussolini trató de matarlos, Stalin trató de matarlos, todos los demás, pero nunca será abolido o desterrado, será un pueblo o una nación parados allí. Amén. Aquí vendrán Moisés y Elías, o espero que lo canten muy bien. Sol resplandeciente en su fuerza, su rostro transformado, transfigurado. Ahora, otra cosa. En Apocalipsis 21-23, si lo que quieren anotar, en la Nueva Jerusalén 21-23, Él es el Cordero que está en la ciudad, el cual es su luz brillando. Porque no necesitarán luz en la ciudad, el sol no saldrá, porque el Cordero, quien está en medio de la ciudad, será la luz. Y las naciones que fueron salvas caminarán en la luz del Cordero. Amén. Él es la luz del Cordero, o no están contentos por eso. Las naciones, dijo el profeta, que van a ser salvas, son todos los que pasaron salvos, que fueron la fatua. Son los que van a formar las edades. Las naciones que van a trabajar para la novia. No es que va a quedar Bogotá salva, no. Va a ser los que salieron de Bogotá salvos. No solamente eso, pero Él también es la venida. Juan lo vio en el día del Señor, el sol de justicia. Vemos Malaquías último. ¿Qué lo vio Juan? Malaquías capítulo 4. ¿Qué vio él? Y en Malaquías capítulo 4, ¿qué vio William Branham? A Juanito, el divino, el que escribió la revelación. Porque según el cuarto sello, dice el hermano Branham,
que el que le dictó a Juan el libro de Apocalipsis fue el séptimo ángel. Qué maravilla. Si la Biblia fue escrita antes de la fundación del mundo, ¿cuántos saben que fue escrita antes de la fundación? Ella no fue escrita ahora. Estaba escrita desde antes de la fundación del mundo. Ya terminando, amados hermanos. Entra el hermano Branham aquí a contar su historia con la hermana Meda. Todos lo saben. Él no quería casarse porque dice, yo soy ermitaño y yo no le puedo dar buena vida a la esposa. Como un campesino a leona de la ciudad, es muy difícil acoplarse. El uno anda en tramilleno, el otro en burro, es muy difícil andar ahí. Mejor que casen 2 campesinos y 2 citadinos. Entonces, ahí encontramos que la hermana Meda amaba, dije el Señor, pero déjenme una pruebita. Yo nunca acostumbro, pero algunos dicen que abren la Biblia y a veces tú les contestas sí, aunque no es una forma, es la única manera que le pido, y no lo vuelvo a molestar más, Señor. Pues ella abrió la Biblia y he aquí le envió Elías, el profeta. Entonces dijo, ella supo que se iba a casar. Y en el mismo momento el Espíritu Santo le estaba hablando a William Branham, se va a casar el día 23 de octubre y el pastor se va a llamar un carpintero. Carpenter es el que los va a casar. Y dice el hermano Branham esto. Nosotros los que teméis mi nombre, el sol de justicia en sus alas traerá salvación. Eso es Malaquías 4. ¿Quién nos trae a nosotros, a Jesucristo, el sol de justicia, a nuestro corazón? El mensaje de William Marion. Él nos trajo el Hijo, y el Hijo es el sol de justicia, que es la persona del Señor Jesucristo. Dice, el sol brillando en su fuerza, la fuerza del Hijo de Dios brillando entre nosotros en esta mañana, parado en medio de los 7 candeleros de oro en su séptuple persona, aquí como un juez, como uno de los que ha sufrido y muerto por nosotros y tomando el juicio divino sobre sí mismo y ha pisado el lagar del vino del furor de Dios para el pecador y el alma errante en el mar de la vida. Él es una horrible catarata y la iglesia, un dulce salvador anclado en reposo y escuchando el arroyo burbujeante mientras descansa perfectamente satisfecho en Cristo. ¡Qué tiempo para el creyente! Usted descansa en el Señor, pase lo que pase, usted está blindado por el Espíritu Santo. No temáis, manada pequeña. Yo soy el que era, el que es y vendrá. Soy el Todopoderoso. Fuera de mí no hay otro. Soy ambos, el Alfa y el Omega. Y le daré gratuitamente de aquel que tenga sed de las fuentes del agua de vida. ¡Oh, qué promesa y relación del amor, de amor es esta! Y el Cordero en medio de la ciudad, él no necesita luz. Él es el sol de justicia con salud en sus alas. Dice aquí, muy bien, el sol de justicia con salud en sus alas. Ahora, su rostro, él era un juez u otra cosa para mostrar que él estaba en el día del Señor. ¿Creen ustedes eso? Él fue hasta el día del Señor y vio al Señor como un juez, está hablando de Juan. No como un sacerdote, como rey, sino como juez. Él es el juez. ¿No creen ustedes eso? La Biblia dice que Él es el juez. Aquí estaba Él todo vestido como el juez, mostrando lo que Él había hecho, lo que Él era para el pecador, lo que Él era para el cristiano. Y aquí Él está parado ahora con la voz de muchas aguas y su rostro era como el sol, brillando como con fuerza. No tengan miedo. ¿Por qué temeríamos? ¿Por qué habría de fallar la iglesia en guardar esto? Pensar en su palabra. Vamos
a detenernos aquí solo por un minuto porque estamos terminando. Porque habría de temer la iglesia, que ha prometido Él que no haya manifestado ante nosotros. ¿Por qué habría usted de tener un castigo a lo venidero? No temas, yo soy el que era, el que es y vendrá. Soy el primero y el último, y aquí tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿Por qué? Yo he vencido y conquistado ambos, el infierno y la muerte. Eso es ambos, el sepulcro, el Hades, la muerte misma, el Hades mismo. Para usted y yo lo he vencido todo. Yo vencí el infierno, la muerte, el sepulcro. Cuando está en la tierra, Él era el único. No temáis, no temáis, no teméis, estáis seguros. No nos queda, cuando puso su mano sobre él y se desmayó, nos queda para el próximo servicio y cerramos nuestro estudio de la séptuple manifestación de ese sacerdote a juez, cómo se transformó a través de las edades en ese cuerpo y ahora se presenta como el juez de los vivos y los muertos, habiendo empezado allá como el Hijo del Hombre. Su cuerpo, su cabeza, empezó como la cabeza y ahora termina como la gran peluca y su rostro como el sol de justicia. ¿Está usted contento de saber esto? ¿Le podamos dar un gloria a Dios? Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. Si hay alguien aquí esta mañana, amado hermano, que ha venido y Dios lo ha traído hasta aquí, y saben ustedes que esta es absolutamente la verdad escritural, en tiempo y en sazón, como está cumpliéndose, y usted sabe que es uno de ellos, no dilate para mañana, puede ser tarde, en tanto que oyó hoy su voz, no rehúse hacerlo. Corra rápido al altar arrepentido y dígale, Señor, perdóname por ser un incrédulo, y Dios está dispuesto a perdonar. Y luego, en señal de que usted ha sido recibido, va a las aguas a identificarse con Él en su vida, muerte y resurrección, y Dios le da el don del Espíritu Santo como una señal de que su fe es aceptada y que hace parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo, porque por un solo Espíritu todos somos bautizados en un solo cuerpo. Así que, ¿cuántos en esta mañana creen que si no han tomado la decisión correcta, pueden venir a las aguas, si se han arrepentido y ya han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal? Es el tiempo para hacerlo. No dilate para mañana, mañana puede ser tarde. Usted no sabe lo que puede pasar en 10 minutos. Puede decir lo que pasó ayer hasta ahora, pero el futuro solamente Dios lo conoce. Si está alguien aquí que quiere ir a las aguas, bienvenido. Esperamos que Dios toque su corazón. No tenga temor, todos pasamos por ese miedo, por esa indecisión, pero hay una fuerza mayor adentro que dice, es hora que tú lo hagas. Si es así, aquí están aguas, hay vestido, hay todo lo necesario para su bautismo. Usted solamente, Dios requiere su arrepentimiento sincero, de que eres un pecador arrepentido y que Dios lo va a pasar de muerte a vida, dándole un nuevo nacimiento. Así que, si hay alguien más que siente en su corazón, bienvenidos sean, porque era el día de ustedes. Dios ni se atrasa ni se adelanta, ni en su revelación, ni en tratar con nosotros. Él tiene un día para cada cosa. Así que, mientras toman la decisión, si hay alguien más, vamos a orar. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Si hay enfermos, solamente levante su mano y todos vamos a poner las manos unos sobre otros. Ese ejercicio tenemos que hacerlo tan constantemente hasta que nos vuelva una práctica. Entonces la fe es desarrollada. Cuando la fe es desarrollada, dice el hermano Branham, usted no titubea para orar. Usted está seguro que usted está comisionado como un creyente para seguirle estas señales. Amado Dios y Padre eterno, aquí está tu pueblo, Señor. Ellos son tus hijos y tus hijas. Todos somos criaturas sujetas a enfermedades, porque aún estamos en este cuerpo de pecado, Señor. Solo que nuestra alma ha pasado de muerte a vida, porque tú has cambiado la naturaleza incrédula y nos has dado la fe de la palabra. Por eso el nuevo nacimiento, lo primero que produce es fe, Señor amado. Permita que tu gran poder venga y confirme ahora tu pacto que hiciste con nosotros los creyentes, que al imponer las manos a los enfermos, ellos sanarán. Satán,
tú estás derrotado. No tienes ningún negocio con nosotros. Suelta este pueblo y déjelo libre. Lo declaramos sano por la autoridad de la palabra, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cuánto le damos un gloria a Dios? ¿Cuánto le damos un amén a la palabra? Un aleluya a su bendito nombre.